¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por acompañarnos a esta primera edición de este podcast. De inmediato pasar a presentar a mi invitado de hoy, al que agradezco mucho, por supuesto, su disposición de siempre y sobre todo como ciudadano, su activismo. Se lo agradezco. Es Javier Sicilia. Javier, hola. Gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, Héctor, muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias por aceptarla, como siempre. Platicar de temas que le duelen a este país, porque además, pues, Javier, poeta en pausa desde hace ya varios años, pero escritor, activista, defensor de derechos humanos, ustedes lo conocen, cabeza de uno de los movimientos más importantes que han surgido en los últimos tiempos en este país, producto de la situación desgarradora de violencia que las decisiones gubernamentales, ejecutivas han provocado en la sociedad mexicana. Javier, pues toca hablar de lo mismo, porque la realidad es la misma, y yo quiero iniciar esta entrevista, Javier, además de agradeciéndote, leyendo lo que tú escribiste por última vez como un poema, cuando se te agotó la poesía. Es un poema dedicado a tu hijo Juan Francisco. El mundo ya no es digno de la palabra. Nos la ahogaron adentro como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones, y el dolor no se me aparta. Solo queda un mundo por el silencio de los justos. Solo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo, el mundo ya no es digno de la palabra. Es mi último poema. No puedo escribir más poesía. La poesía ya no existe en mí. ¿Fue tu último poema, Javier? Sí, hace casi 11 años, 11 años. De suceso, este crimen terrible, que bueno, es parte de 300,000 asesinatos que, en cifras oficiales, ¿no? Desde ese entonces a la fecha, y no hemos podido disminuir un gramo de homicidios, de secuestros, de desapariciones, sino que por desgracia ha ido en aumento. Estamos hablando de cuando escribí ese poema, es 2011. Estamos a 2021 y lo que tenemos son casi un 100% de impunidad y un montón de cadáveres, de fosas clandestinas, de desapariciones, que ya son inimaginables, ¿no? Hablamos de 300,000 en cifras oficiales de asesinatos. Ahorita estaba viendo lo de Causa Común, que hace un registro muy puntual. 250 masacres nada más en este año. Nada más en este año, ¿no? 400 y pico de destazados, estamos hablando de destazamientos, 400 y pico también de feminicidios con agresiones pues inimaginables sobre esos cuerpos femeninos, y ni un gramo de justicia. En esta columna que escribiste era la palabra que destacaba por no estar en el discurso oficial. Hablan de perdón, hablan de reconciliación, las autoridades hablan de una serie de conceptos que ha tocado el activismo por los derechos humanos en México, pero lo que no menciona Javier es la palabra justicia, que implica castigo a quienes cometieron estos actos deleznables. Sí, el asunto del perdón, el asunto de la reconciliación no es un asunto del Estado, es un asunto de las víctimas. Al Estado lo que le compete es hacer justicia. Y dentro de la justicia, en el momento en que se hace la verdad, porque no hay verdad, no hay justicia sin verdad, se aclara, se sabe quiénes son los criminales, quiénes perpetraron este tipo de cosas, tanto intelectual como materialmente. Entonces se hace, dentro de un concepto que se llama justicia transicional o justicia restaurativa, un careo de los criminales con las víctimas, y son las víctimas las que otorgan el perdón o no el perdón. No es un asunto del Estado, ni la reconciliación es un asunto del Estado. El asunto del Estado es la justicia, y la justicia es lo contrario de la impunidad. Por eso en cualquier caso penal básico mínimo, la víctima otorga el perdón. No lo promueve el MP, no lo promueve el Estado. La víctima tiene que otorgar el perdón, dadas las condiciones. De hecho, jurídicamente, aunque uno no hiciera la denuncia como víctima, el Estado está obligado a perseguir el crimen, cosa de lo cual ha abdicado. Esa es su función.
no nos están dando perdones ni buscando reconciliaciones. Urgencias. Su función es la justicia. Y paralelamente a la justicia, la paz. ¿No? Viene de la mano. Vienen de la mano. La impunidad alienta el crimen, ¿no? La impunidad alienta la violencia. En aquel tiempo, Javier, durante el sexenio panista de Felipe Calderón, se decía en la sociedad que era muy difícil estar peor después del inicio de esa guerra que desató. Hoy vemos que la realidad es más fuerte, hoy vemos que las cifras que has mencionado son más altas que las cifras cuando inició esta guerra y las que le siguió con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pareciera que hay actores en este país, en la vida pública política, que no lo ven así. Hablo concretamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tú lo advertiste en ese entonces, en el proceso electoral. Recuerdo que desde el que dio como resultado el triunfo de Enrique Peña Nieto y el que dio como resultado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que lo único que iban a hacer quien ganara la elección era administrar un infierno. Y hoy pareciera que desde cada mañanera lo que se hace es administrar el infierno, administrar un poco las preguntas de los colegas reporteros, administrar las cifras que le pegan en la cara, aunque pareciera que no le duelen al presidente López Obrador. Y ahora que mencionaba los de las masacres, estos símbolos o estos actos, no sé si conscientes o inconscientes, Javier, no sé si sean estratégicos y planeados, de voltear a leer un periódico de circulación nacional el presidente que dice masacre y reírse como lo hizo y como sabes que lo hizo, y diciendo ahí están sus masacres, ja, 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 cosa que provocó, pues, por supuesto que malestar, por lo menos en un sector importante del país, sobre todo en quienes han sido víctimas directas y colaterales de estas masacres que existen en el país. ¿Nos equivocamos? Pienso, Javier, y te pregunto tu opinión. Sí pudimos estar peor, sí estamos peor, y tú no te equivocaste. Hoy administran el infierno. Sí, lo han administrado los panistas, lo han administrado los priistas y ahora lo está administrando la izquierda de Morena, y el que venga va a seguir administrando porque no hay una voluntad política por enfrentar el problema en la dimensión que exige ser enfrentado este problema. Nosotros hicimos con Felipe Calderón, que fueron de los pocos logros que tuvimos, además de visibilizar a las víctimas y darle voz porque estaban subsumidas y acusadas y victimizadas por el relato que sigue otra vez el mismo relato de Enrique Peña Nieto, es el mismo relato de Andrés Manuel. El otro optó por callarse hasta que le estalló Ayotzinapa. ¿Sí? Pero bueno, esa es una forma de la administración del infierno. Algo habrán hecho, son ajustes de cuenta. Todas estas pendejadas con las que el poder ha construido un relato para no atender de fondo. Para no atender el problema en la dimensión que exige ser atendido. Es una abdicación del Estado, y yo diría algo más, lo que nos tendríamos que llevar, pero hay cifras, seguramente los investigadores lo tienen, colusión directa del Estado con el crimen organizado. Pero basta voltear, ahí está Bartlett y sus sospechas. En el caso Camarena, ahorita que salió lo de Caro Quintero, tienes en San Luis Potosí a esta familia apoyada por Morena que salió se me fue el nombre. Criminales, pues, está en la gobernatura. Está pues la familia de Macedonio allá, ¿no? Y donde le busques PRI, PAN, PRD, Morena, ahí está el crimen organizado junto con el Estado administrando y produciendo el infierno. Nosotros con Felipe Calderón, lo que ganamos, vuelvo otra vez a eso antes de esta digresión, fue la ley de víctimas, que la entrampó porque no quería asumir la responsabilidad del Estado, quería reducir la ley de víctimas a víctimas de la violencia, no del Estado, y la propuesta, la que se hizo y la que ahora está legalizada, la ley general de víctimas, era víctimas del delito y de la violación de derechos humanos. Esa última parte, Felipe Calderón, que protegía al ejército, y como lo está protegiendo Andrés Manuel, y de forma... Yo hubiera querido Calderón, sí, claro, lo que hizo Andrés Manuel con el ejército, qué barbaridad, ¿no? La entrampó en una controversia constitucional. Peña Nieto fue uno de sus primeros actos de gobierno, quería ganar legitimidad frente a la violencia y la impunidad de este país, y la destraba, la promulga y se crea la Comisión de Atención a Víctimas, que nunca operó.
como debe de operar. Es decir, si uno ve el modelo con el que se construyó la ley y con el que se construyó su órgano ejecutivo, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, uno ve que está bien enclavada en lo que se conoce como justicia transicional. O sea, ¿Verdad? es una buena ley. Es una buena ley. Digo, tiene sus defectos, no hay ley perfecta. Simplemente es que no se le ha dado el soporte y el apoyo y la importancia que tiene esta comisión, ¿no? Y se ha vuelto una comisión para administrar el sufrimiento de las víctimas, no para hacer ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni una chingada. Es para administrar el dolor de las víctimas. Para pagarle pasajes, algún hospedaje. Al grado de que no tiene comisionado. Lleva años sin comisionado. Ahí con una persona que se encarga del changarro, porque se volvió un changarro, ¿no? Napoleón decía, si quieres que algo no se resuelva, crea una comisión. Ahí está la consecuencia. Esto ya desde la época de Peña Nieto, que fue el que destraba y el que provoca que se haga el órgano ejecutivo de la ley de atención. Nunca operó bien. Este la acabó de destruir, le quitó el fideicomiso, las pocas dádivas a las que redujeron para administrar el sufrimiento de la gente, ni siquiera están bien organizadas, ¿no? Entonces, viendo el problemón que traíamos, cuando va Andrés Manuel y se sabía que iba a ganar, porque ya la gente estaba harta de estos imbéciles panistas y de estos... Era evidente. Entonces fuimos a verlo y le dijimos, a ver Andrés, fuimos Jacobo Dayan y yo, nos recibe. Yo había tenido ya un encuentro bastante ríspido con él en 2011, 2012, pero bueno, apostamos. Le dijimos, a ver Andrés, la situación está así, tiene que haber una agenda fundamental, así la llamamos, y tiene que estar enclavada en la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Pues lo que estaba en la CEAP, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el Estado ya es incapaz de juzgarse a sí mismo, está tan penetrado que los mecanismos se construyeron, no están funcionando, están desmantelados. Lo que proponemos, se lo propusimos para un diálogo en esta tesitura con los candidatos en ese momento, y el que ganara tendría que asumir la agenda, que se hizo en Tlatelolco, estamos hablando de 2018, 2017-18. ¿Cuál es esto? ¿No? Es lo mismo que está en la CA, pero necesitamos dos mecanismos extraordinarios apoyados por organizaciones de derechos humanos internacionales, un mecanismo de verdad y un mecanismo de justicia. Para que opere. Para que opere, y por eso se llama justicia transicional. Son tipos de justicia, se está aplicando en Colombia, se aplicó en Sudáfrica, su nombre lo indica, transitar de un Estado capturado por la violencia, capturado por el crimen, realmente dictaduras, o en el caso de Colombia, algo muy parecido, penetrado por el crimen organizado, a un Estado de Derecho. Pero es de ese tamaño lo que tenemos que hacer. Lo que ya estamos haciendo con 300,000 muertos, con 100,000 desaparecidos, y es mucho más, con quizá 1 millón de desplazados, es ir caso por caso, tratar esto como si fuera estados de nota roja. Incluso, por desgracia, la prensa lo sigue haciendo así. Esto no es posible. Necesitamos, como se hacen las justicias transicionales, porque no vamos a poder resolver caso por caso, ¿no? Y se siguen acumulando, y necesitamos parar y destrabar. El mecanismo de verdad es la mayor verdad para todos, y por desgracia la menor justicia para las víctimas, pero es una justicia que detiene el horror y que detiene la angustia. ¿A qué me refiero? Que no vamos a poder hacer una justicia individual. Habrá casos que se pueden hacer, pero mientras los otros casos tendrán que ser juzgados a nivel macro. Yo pienso, por ejemplo, para hablar de Morelos, donde estamos,
desde la época, a ver, Estrada Cajigal, a ver, Marco Antonio Adame, a ver, el general Carrillo Lea, a ver, Graco Ramírez, ¿qué pasó, cabrón? Ustedes tienen que comparecer porque ustedes tienen tantas víctimas, ¿qué pasó? Y entonces ir en cascada, recopilar la verdad. Eso implica un trabajo a mediano, largo y larguísimo plazo. Es una política de Estado que no quieren asumir que este presidente traicionó porque dijo que sí la vaya a asumir y la traicionó. ¿En esa reunión dijo que sí? Por supuesto, están ahí los videos de Tlatelolco. Salió de allí y me acuerdo, nos dijo Olga Sánchez Cordero, que entonces era la secretaria de Gobernación, y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo, a trabajar con ellos. Les arrimamos los expertos en justicia transicional. El CIDE construye un documento importante y junto con las víctimas se construye esa política de Estado, y Andrés Manuel, junto con Olga, y junto porque son responsables, junto con el Estado, le dieron la marcha atrás. Y lo único que hicieron, y que lo han hecho perfectamente mal, es una comisión de la verdad para Ayotzinapa, que no funciona, y ahora una comisión absolutamente absurda, sin dientes, sin capacidad, sin dinero, sin nada, para los asuntos de las guerras sucias, como si nomás hubiese habido, y hasta 1994, creo, y después, a tapar, a apostar por el olvido. Digo, van a apostar por el olvido por esta comisión de la verdad, que es absolutamente tan ridícula como la que hizo Fox. Claro. Y lo demás, le van a apostar al olvido. Es a lo que quieren apostarle, cosa que no van a poder lograr. Y van a pasar a la historia como unos miserables. Calderón, Peña y Andrés Manuel. Y probablemente Andrés Manuel como el más canalla y miserable de los tres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque traicionó, porque prometió, porque oculta, porque se burla de las víctimas, porque se vio pactando con la madre del Chapo. Yo te voy a contar una anécdota, lo escribí en mi artículo hace poco, unos artículos de Proceso. Cuando estaba el movimiento 2011, que íbamos a ir a los diálogos con los candidatos, Andrés Manuel me invitó a cenar a su casa. ¿Antes de que iniciaran los encuentros? Porque querían un acercamiento, los amigos de la izquierda con Andrés Manuel, que le creían que es un hombre de izquierda. Bueno, hay un estado de imbecilidad ideológico en este país que hay que espantarse, pues. Sí. ¿No? Me senté con él, me invitó a su casa, su departamento, un departamento modesto, allí cerca de Avenida Universidad. Una cena ríspida, porque Andrés Manuel, ya lo conocemos, cree que él tiene el monopolio de la moral, de la verdad, de la justicia, y en ese momento, como estaba muy fuerte el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, creía que le estábamos disputando la moral, ¿no? Monopolio, entonces fue una cena ríspida. Al final hice algunas preguntas, le dije, oye Andrés, y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y de allí realmente meterse a investigar. Andrés, nosotros, conoces el itinerario del Movimiento por la Paz, hemos recorrido este país de arriba abajo ya, y vamos cuidados por el Ejército y por la Policía Federal. Y no hemos entrado en territorios, no fuimos a Tamaulipas, no hemos entrado a ciertos municipios. Ni con toda la presencia de la policía iban a estar seguros ahí. ¿Quién te cuida a ti? Y con su acento tabasqueño me dice, ellos. ¿Quiénes son ellos, Andrés? Ellos. Leyendo 2012, esta cena, desde 2021, y viendo el desastre, el silencio, la liberación de Ovidio, el saludo a la mamá. Sí, dices, ya entendí quiénes son ellos, Andrés. Habría que investigar ahí. Pero no se va a investigar, lo dije hace rato, no se van a investigar solo. No, porque no se quieren juzgar, no quieren hacer un parteaguas fundamental. Y eso es terrible, porque se siguen acumulando y ahí lo estamos viendo. Y además se olvida algo, Héctor. Las deudas de las víctimas son deudas de Estado. Los muertos en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio
de Calderón y los desaparecidos los está cargando ahora Andrés Manuel, porque es una deuda de Estado, es una deuda del país entero y de quien representa al Estado y los intereses del país, ¿sí? Entonces, por eso la justicia transicional había que traer también, a ver, Peña Nieto, ven acá, Claro. a ver, Calderón, ven acá, y empezamos un trabajo serio de verdad, ¿no? Pero hasta ahora se ha quedado en el discurso, No. la consulta para juzgar a presidentes. Puras babosadas, pura administración del infierno, Mediático. pura cortina de humo, pura venganza política, no justicia. En este país la justicia se confunde con la venganza por desgracia. Totalmente. Tras el asesinato de los jesuitas se reveló que este personaje, el Chueco, tenía un equipo de béisbol y que para llegar a donde se jugaban los partidos de béisbol había que pasar un par de retenes estatales, municipales y federales, que lo decía un colega de los padres asesinados, no podían explicarse, entender cómo podía operar tan impunemente cuando además era buscado este personaje. ¿Tú piensas, Javier, con los testimonios que tienes de primera mano y con lo que lees, que Andrés Manuel López Obrador tiene un pacto más fuerte o mayor que el que pudo haber tenido Calderón y Peña Nieto con grupos del crimen organizado? No sabría decirlo. En todo caso es distinto. Okay. Sus acciones son distintas. Lo que estás diciendo con respecto al Chueco, sí, esta protección, y también es la protección del presidente municipal de esa zona y del gobernador de esa zona, que no son propiamente de Morena, ¿no? Bueno, es la misma historia del asesinato de mi hijo y de sus amigos. Al negro Radilla lo conocían todo, tenía denuncias, habían atrapado a este muchacho corrompido por él, que era el Ponchis, y el Ponchis le dijo: el que me enseñó a destazar fue ese señor. Y ese señor se operaba movía en antros, mataba, descuartizaba, y nadie lo había tocado. Es decir, el gran problema es que hay, en este grado de impunidad que alienta el crimen, pues porque si no te toca simplemente te envalentona, y en la psicología te vuelve una especie de intocable, de una especie de dios monstruoso, ¿no? Hasta que tocan una franja de lo que se llama, por desgracia, porque hasta en este tipo de cosas, víctimas de excelencia. Tocan esa franja, fue el caso de mi hijo, y se les acabó. Pero para que lleguen a tocar esa franja, mataron y masacraron y destruyeron vidas enteras. Es el mismo tema de los jesuitas con el gobierno de Peña, de Andrés Manuel. La misma historia, la mismísima historia. Unas víctimas de excelencia. Llevábamos desde la masacre que realmente cimbró, la desaparición brutal de los 43 de Ayotzinapa, hasta los jesuitas. No había habido una víctima de excelencia. Debería de haberlas habido. Había suficientes masacres. A la que nos llevó a salir fue la masacre de la familia Levarón, mujeres y niños. Y no conmovió a la nación como conmovió el asesinato de los jesuitas, como conmovió el asesinato de mi hijo, como conmovió la desaparición de los 43. ¿Por qué no ha surgido otro movimiento por la paz con justicia y dignidad en este sexenio? Mira, ahorita mi carta abierta que voy a escribir a los jesuitas y a los obispos de esta iglesia, bueno, saldrá el próximo proceso. ¿El domingo? Ellos tienen la responsabilidad. Cuando asesinaron a mi hijo, la comunidad de los poetas y de ciertas organizaciones de resistencia civil y de derechos humanos cargaron con esa responsabilidad y salimos a dar la cara, no por mi hijo nada más, y por los muchachos, por la nación y por las víctimas enteras. Ayotzinapa tuvo esa oportunidad, pero decidieron perversamente y estúpidamente, y lo puedo decir porque tengo la calidad de víctima, encerrarse a negociar por 43, y ahí están los resultados. Los jesuitas tienen ahora, y la iglesia tiene ahora la responsabilidad. Salieron con mucha dignidad y dieron una marcha, un paso atrás. Estas jornadas de oración es un paso atrás. Y es una responsabilidad gravísima, porque si alguien puede mover a esta nación,
más allá de lo que lo movimos nosotros con el Lo hemos movimiento visto en por la Morelos, paz, en reiteradas, ¿no, verdad? año con año. Lo vemos en Sí, Morelos. sí, es esa iglesia. Y son los jesuitas. ¿Y recularon? Han reculado. Y eso es gravísimo. Pero bueno, es una historia Hay que asumir de esta iglesia el costo, mexicana. cualquiera que sea, cuando decides Así marchar y es, dar la cara, ¿no? así es, porque surgieron por primera vez después de los 43, surgieron estas víctimas de excelencia y tocaron una de las instituciones más importantes, no solo de la iglesia, no solo a la iglesia, a esa particularidad que es la orden de los jesuitas, Ujú, que tiene además un papa. ujú, El papa es jesuita ujú. y no han tenido los arrestos fuera de Sí, mensajes videograbados y cartas. y ya, sí, y fuera de lo que hizo el obispo, que yo creo, don Ramón, que yo creo que fue un mensaje a sus, Sí, a esa era la convocatoria, a ¿no? sus hermanos obispos, esto es lo que tenemos que hacer. No lo entendieron. Necesitan movilizar a la nación. Esto, los gobiernos, por desgracia, sobre todo en este país, sobre todo en gobiernos tan corrompidos que administran el infierno para volver al principio, y sobre todo con un gobierno como el de Andrés Manuel, populista, movilizador de masas, la única forma de que entienden es con una presión movilizadora nacional y con una propuesta, y las propuestas están, que no nos vengan a decir que las jornadas de oración son para hacer un diagnóstico, el diagnóstico ya está en propuestas, las propuestas ahí están. Claro. La cosa es que hay que sentar a esa clase política, no solo a Andrés Manuel, a los partidos, a los gobernadores, de cara a la nación, como lo hizo el Movimiento por la Paz, y decirles, señores, aquí están, y aquí están los expertos, y de aquí nos salimos hasta que se cambie la política, no de seguridad, la política integral de seguridad y paz y justicia. Si la siguen viendo parcialmente como si la inseguridad fuera un problema distinto al de la justicia, distinto al de la verdad, no estamos entendiendo nada. Claro. Es una política global y es una política de Estado a corto, mediano y largo plazo y correcta. Y con un pacto nacional, no con los criminales, ya no es posible con ellos, pero sí con las clases sanas de la sociedad, con empresarios, con las iglesias, con los ciudadanos, con las partes sanas de los partidos. Eso es lo que tendría que estar haciendo ahorita la iglesia. Es su responsabilidad, no solo como la gran institución que es, sino su responsabilidad con respecto a Cristo. Y si alguien, porque luego hablan de la prudencia, si alguien fue imprudente, es su fundador, es nuestro fundador, porque yo hago parte de esa iglesia, que por desgracia tiene este doble cuerpo. Sí, de lo políticamente correcto. Hay una frase que la define, una frase del medioevo que la define muy bien, casta merectris, tiene una parte de bondad y una parte de golfa, ¿no? Y cada vez gana más la puta, para definirla bien. Sí. ¿Sí? No la parte virginal, la parte... La que se puede acomodar la sin problema con el poder político. Y utiliza la virtud de la prudencia para ocultar sus intereses mundanos o para ocultar su cobardía. Pero en ambos casos es una traición a Cristo. Y ahorita todavía pueden salir, después de las jornadas que terminan este mes, a dar la cara por este país, a dar la cara por la enseñanza del Evangelio. No se trata de tomar posiciones políticas en este asunto, Claro. Se trata de lo humano. Y para recordarlo, es una base de la teología cristiana. La causa de Dios es la causa del hombre, no la causa de ninguna ideología. Y aquí el hombre, la mujer, los niños, en su parte genérica, el ser humano en general, está siendo humillado. El cuerpo de Cristo en los seres humanos está siendo destazado, humillado, y si la iglesia lo permite, si no sale a dar la cara después de tener estos víctimas de calidad, pues que se haga cargo frente a su conciencia y frente al misterio de Dios, pues. Qué momento para la iglesia, Javier. O Es sea, un gran pareciera momento. que recularon por este tema de la políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a la calle? ¿Y cómo vamos a tocar a Andrés Manuel, este monstruo de la tribuna, ¿no? Que te consume. No, y este hombre de izquierda, ¿no?
Porque bueno, los teólogos de la liberación que muchas veces Sí. están ahí metidos, no entienden absolutamente nada de nada, ¿no? Ven algo que se parece al rojo y se arrodillan, con tal de decirle al mundo que ya no venden opio, ¿no? Ujú. Pero son de una ignorancia y de una ingenuidad que da miedo, de una traición a la sustancia del Evangelio que da miedo, tanto miedo como lo de los integristas de la derecha. Para pasar al siguiente tema, Javier, ¿miedo a él o miedo a lo que es capaz todavía de movilizar? Y la pregunta es, ¿por qué todavía tanta gente confía, tiene esperanza en la figura de Andrés Manuel López Obrador y le da todavía este voto de confianza como si fuera empezando el sexenio, como si todavía fuera campaña y todavía fuera a ganar unas futuras elecciones? Es el Andrés Manuel que sigue prometiendo a 3 años del gobierno que ahora sí vamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca, que ahora sí llevan 3 años gobernando y la gente, Llevan para 4 4 años, y la gente pues continúa creyendo ese discurso. Mira, por un lado es que la gente no es capaz de asumir su responsabilidad como seres libres, ¿no? Es decir, algo que es muy difícil es la libertad, que es confrontarse con la complejidad de la vida y asumir posturas éticas, profundamente éticas. Y eso es muy difícil, sobre todo en una sociedad tan infantil como la mexicana, donde estamos acostumbrados desde la época villarreinal a que se nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y ahí la iglesia ha jugado un papel terriblemente grave, y el PRI, y generalmente en todos los estados, el porfiriato fue una cosa así, todo ha sido así, ¿no? Esto es lo bueno, esto es lo malo, la autoridad resuelve, el logro filantrópico, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, que no ha habido por parte de los gobiernos, por lo mismo, porque tienen una idea casi monárquica, aunque la disfrazan de democracia, de lo que es el ejercicio del poder, no han construido ciudadanía. Hay una buena parte de la sociedad que no sabe ser libre y por lo tanto no es ciudadana. La ciudadanía no la ha construido la pedagogía del Estado. Lo hemos tenido que construir al margen del Estado los ciudadanos más libres y conscientes. Y aún allí hay todavía partes oscuras que creen que quitando a Andrés Manuel y subiendo a otro partido o a otro tipo van a arreglar las cosas. No, esta democracia está podrida porque el Estado mismo en sus partidos y en sus representantes está cooptada y tiene una estructura absolutamente y una mentalidad absolutamente criminal, ¿no? Es decir, lo que tenemos por delante es mierda o esta otra mierda. ¿Cuál te gusta? No, no es así. Uh-huh. Las partes libres y sanas de la ciudadanía son aquellas que constantemente le están diciendo al poder no, ni a ti ni a ta, y sobre todo en un asunto de esta naturaleza, porque en una sociedad donde tenemos 300,000 asesinados, donde en este momento que estamos tú y yo hablando, están ejecutando, violentando a una mujer, Uh-huh. destazando a alguien, torturando a alguien, no es una sociedad democrática. El voto es, en una sociedad así, el voto es una legitimación de la violencia. Pero para esa ciudadanía consciente y libre y responsable de lo que esto significa, es muy chiquitita. Todavía se cree que las elecciones son algo en un país destruido por la violencia y por la corrupción de los gobiernos y del Estado. Cuando votas te conviertes en cómplice absolutamente de esas masacres les das y carta de ese de trato a esas, de la reacción del Estado ante las masacres y ante el crimen, ¿no? O sea, Así le estás es. dando Una carta de naturalización, una adhesión. te toca, ¿no?, administrar. Te toca administrar el infierno y te toca administrar las masacres y el horror. ¿Cuándo entenderemos que el gesto más digno de una ciudadanía, de un pueblo frente al desastre que es este país, es decirles lo único que les duele, además de una gran movilización, lo único que les duele, no vamos a las urnas, así, no, nunca más, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Morena, ni con ninguno de ustedes, o hacemos una transformación
Y esa es la propuesta de una justicia transicional. Y paramos esto y creamos un suelo donde pueda haber una verdadera discusión política, o no vamos a las urnas a legitimar a ninguno de ustedes porque son parte del crimen. Esa sería una actitud ciudadana, pero eso significa ser libre, tener la capacidad de ser fiel a uno mismo y al sentido ético del respeto por el prójimo y por uno mismo, por lo humano. Eso no lo tenemos en este país, por desgracia, más que en pequeños núcleos, ¿no? Por eso siempre en lo que sí se ponen de acuerdo es en confrontar las propuestas del voto nulo. Siempre hay unidad de los partidos, no porque el voto nulo va a beneficiar a tal, siempre hay una campaña permanente. Pero no hay quien contra el voto nulo. Aquí tampoco funciona el voto nulo porque es parte de un proceso democrático. El único que no ir a votar. No vamos a las urnas. Las urnas están manchadas de sangre, están llenas de horror, están llenas de destazados. No vamos en estas condiciones a legitimar nada, ni con el voto nulo, porque el voto nulo es una participación dentro del proceso democrático que no existe en este país, realmente no existe. Pero es doloroso, es como... Sí. Es decir, se necesita mucha madurez como para decir, es que mi papá es un violador, mi mamá es una puta, mi hermano una drogadicta, y la casa está hecha garras. Es muy difícil aceptar eso y plantarte humanamente y decir, reconstruimos desde abajo, y se van mucho a la chingada mi papá, mi mamá, y los llevas a un centro de clínica, a un centro de atención. De rehabilitación, de sanación. Es muy difícil, necesita mucha madurez humana y mucha libertad. Este pueblo no la tiene, por desgracia. Somos terriblemente infantiles, ¿no? Y terriblemente corruptos moralmente. Por eso la figura del caudillo. Pues sí, exactamente, ¿no? Siempre ha sido un caudillo. Siempre ha sido. Fox es un caudillo. Todos. Es un caudillo. ¿No? Lo decía Porfirio Díaz cuando tuvo que salir. Tienen esta mentalidad imperial, monárquica. ¿Qué van a hacer sin mí mis hijitos? ¿Desde dónde estás hablando, güey? Y esa es la mentalidad de todos. Bueno, este es evidentemente... Claro, ¿no? Paternalista. Esto que comentas de que no haya cual irle, ninguno funciona. Hoy vemos que frente a Morena se está conformando este Frente Nacional integrado por aquellos que, gracias al voto a Morena, mandaron a la goma. Particularmente uno de ellos, Graco Ramírez. Hoy parecía entonces que tú lo decías, entre mierda o mierda. Hay que elegir entre pendejos o corruptos, entre cínicos y mentirosos. Tan grave estamos, Javier, que en Morelos, Graco Ramírez está participando en un grupo político que pretende obtener el voto de la ciudadanía. Graco Ramírez, el de las fosas, Graco Ramírez, el de las despensas, y está campante porque no ha habido justicia. Pues no hay justicia. Y eso le permite seguir en la vida pública política. No solo no hay justicia. Yo voy a poner el caso de Alejandro Vera Jiménez, el rector. Hay una persecución vengativa. La persecución a Alejandro, su destrucción, la destrucción de su mujer y de él, es fruto de una venganza de este individuo. De Graco Ramírez. De Graco Ramírez. Lo odia. Pues ¿por qué? Con las fosas quedó en evidencia. Su sueño de ser presidente quedó enterrado junto con esos cadáveres. Así es. Yo no sé si nadie sabe quién los mató, por desgracia, porque la justicia y la verdad no se dan en este país. Pero lo que sí sabemos es que el gobierno de Graco Ramírez, el de Estrada Cajigal y el de Marco Antonio Adame los desaparecieron. El de Graco los desapareció en Tetelcingo. El de Graco y los otros los desaparecieron en Jojutla. Sí, por las fechas, totalmente. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Panistas, perredistas, morenistas, y ahí están otra vez en el espectro político. Y el problema es que la gente les cree. Tiene un Alzheimer Renace social. Cada 3 y 6 años ese Exactamente. espíritu de competencia. ¿Dónde está la memoria histórica? ¿Dónde está la memoria? No hay una especie de Alzheimer social y de estado de estupidez política, y más allá de estupidez política, de estupidez humana. No solo en la mercadotecnia política de los candidatos. No, es una estupidez. Volvemos a hablar
de lo que significa ser un hombre o una mujer libres y enfrentados a su fidelidad a lo humano. Eso casi no hay, por desgracia. Y por eso no hay esas movilizaciones. Ni la iglesia es capaz de eso. Que tiene la fuerza y la supuesta conciencia de su responsabilidad frente a sus hermanos. Ante ese escenario, antes tocaste el tema de Alejandro y pues te lo voy a preguntar. Hace algunos años, cuando estabas en la universidad y formabas parte de este, no solamente tema administrativo, ¿no?, sino de este grupo que se formó en su momento para hacerle frente a las acciones y decisiones de Graco Ramírez, para luego impulsar la verdad, la justicia en el tema de las fosas. Vino después la persecución en contra de Alejandro Vera, se le acusó de robar dinero, en términos coloquiales, y tú dijiste que metías las manos al fuego por él. Tú conviviste con él mucho tiempo, tú conociste su estilo de vida, conociste sus movimientos, fuiste una persona muy cercana a él. ¿Lo sigues haciendo? ¿Sigues metiendo las manos al fuego por él? Sí, es un hombre que no se enriqueció ilícito. Es más, no es rico. Si el problema de este país es que desvió de fondos, y sí se desviaron fondos, incluso se desviaron para poder paliar el problema, porque ni las instituciones creadas para esto dieron la cara correctamente. Sí, y ya estaban. Ya estaba la CEAB, estaba Derechos Humanos de Gobernación, estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la de aquí. Incluso las fiscalías, que también es parte de su responsabilidad. Tuvimos que paliar nosotros, que desviar fondos para poder intervenir y traer a las víctimas y protegerlas. A ustedes, la prensa, les pusimos techos, etcétera, etcétera. Eso es desvío de fondos, no es robo. Porque tiende a desvío. Sí se desviaron muchos fondos de la universidad. ¿Ese es el punto? ¿Eso es lo que pasó? Eso es lo que pasó. Y sí se comprometieron. O sea, ya la universidad traía un déficit terrible. Y bueno, Alejandro le cree a Peña Nieto que va al 100% la matrícula y empieza a construir los claustros, las sedes para... Ahí está el dinero. Ahí está el dinero. Y lo sabe la universidad. Y creo que la propia universidad ya entregó todos esos papeles. Hay aquí, del lado de las fiscalías, un intento de venganza política, de odio larvado. Las armado. fiscalías en Morelos sigue la mano de Graco Ramírez ahí. Así es, porque ya la UAM entregó todo, ya se demostró que en el caso de aquí no hay nada, y que el problema realmente que carga Alejandro, y que es mínimo, porque hay que deslindar responsabilidades, él simplemente autorizó, es el de la estafa maestra. Ese sí hay un problema, pero es un problema que deslindando responsabilidades le toca un pequeño fracción en esta cosa que nadie entiende, ni siquiera se ha dilucidado con claridad, ¿no? Hay chivos expiatorios, pero no hay realmente un juicio y una verdad real sobre los sucesos. Ese sí es un tema chiquito, sin embargo se le está persiguiendo como si fuera Caro Quintero, no chingue. Hay ficha de búsqueda. Interpol, ficha roja, dinero para dar. Por Dios. Cuando hay gente que está partiendo cuerpos. Exactamente, está partiendo, y ahí a eso no los persiguen. Cuando no hemos acabado de intervenir ni de entregar los cuerpos de las fosas de Jojutla. Ahí están todavía cuerpos enterrados. Esa es la historia. En uno de los puntos que existen. En uno de los puntos, porque hay un reclamo de la CNDH diciéndole y pidiéndole al gobierno de Graco, que es extensible al gobierno de Cuauhtémoc, porque es una deuda de Estado, volvemos otra vez al tema, de dónde están todas las fosas que tiene el gobierno, el Estado, en este estado, en Morelos. No se ha respondido eso. Y ahí están, como prueba, un montón de cadáveres que no han podido ser exhumados de las fosas de Jojutla. Esta persecución de Alejandro Vera, él tendrá que decir dar su respuesta, pero desde tu punto de vista, y también la persecución que hubo hacia ti, ¿valió la pena por lo que hicieron? O sea, ¿valió la pena desviar de esta forma los recursos desde tu punto de vista? En el caso de las fosas, para mí absolutamente. Entregamos, y todavía no se han entregado porque se paró, lo pararon, ya no teníamos la fuerza para seguir presionando. Entregamos 11 cuerpos que estaban siendo buscados. Incluso
el de dos muchachos que desaparecieron en Oaxaca y fueron desaparecidos, enterrados en estas fosas. Estoy hablando de Tetelcingo. En Tetelcingo. En Tetelcingo, dos de Guerrero, de Oaxaca, perdón, dos de Oaxaca. Así está el subsuelo de este país. Así tiene que subsuelo. estar. Así hay más. Esto es un gran zompantli. Sí. No, pero no es un zompantli al aire libre como el zompantli que tienen ahí guardado en la Plaza de la Constitución, que no se puede ni siquiera visitar. Bueno, esa pared de calaveras y de huesos es todo el país. Y hay un intento por administrar ese horror y por apostarle al olvido por parte de todos los partidos, de todos los gobiernos, y ahorita en particular el de Andrés Manuel López Obrador y de aquellos gobernadores y presidentes municipales de otros partidos en toda la nación. De ese tamaño es la complicidad y la asquerosidad que hay en la clase política de este país. Y de ese tamaño es la cobardía de este país. No es capaz de indignarse y ha aceptado este sufrimiento, este horror, como si fuera parte de la normalidad, como si fuera una nota más en la frivolidad de la imbecilidad humana, ¿no? El señor vendiendo hot dogs abajo de un cadáver colgado, la señora comprando pollo a un lado de un cuerpo en un mercado de Acapulco. No queremos entender, no queremos, ya lo introyectamos. Somos parte de la criminalidad. Para terminar, Javier, con este escenario, con esta sociedad como la describes y con esas autoridades, con estos actores políticos que sin pudor alguno militan hoy en el PRI, mañana en Morena, pasado en el PRD, ante este escenario en el que vemos a Graco y gente que fue señalada, acusada en tiempos pasados de cometer actos ilícitos, hoy nuevamente, impunemente en la vida pública, buscando nuevamente competir por cargos, y con esta sociedad que describes, ¿hay salida o de plano estamos condenados a que un día nos toque a nosotros y entonces en ese momento decir, por fin se acabó, porque ya no existimos, ¿no? Porque al fin una bala nos alcanzó? ¿Es el final que tenemos que esperar para las y los mexicanos? Pues todo depende de la capacidad de respuesta que tengamos, ¿no? Yo he decidido, dentro de la pequeña, y creo que tú lo estás haciendo, estamos haciendo con esto, ya hay una buena cantidad de personas que hemos decidido no vivir ni morir como perros, ¿no? Y que estaremos señalando y estaremos cada vez que podamos hacerlo, luchando y poniendo nuestro cuerpo para que esto no suceda más, ¿no? Pero bueno, así es la historia, ¿no? Mientras haya esta gente, no todo está perdido. Javier, ¿algo más que quieras decirle a la gente que va a ver este video y escuchar este audio? Pues que no nos conformemos con esta realidad, que aprendamos a ser libres y a decir no a lo intolerable, ¿no? Y a salir a la calle y a no aceptar ningún acto de impunidad, ¿no? Decir no, y no es no. No hay que hacer componendas. Y es una tarea, es un trabajo interior, es un trabajo del espíritu, es un trabajo de profundidad del ser, ¿no? No es un asunto de ideología política, es un asunto de profundidad espiritual. Javier, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Por platicar, Gracias. por escribir. No, y gracias por estar y por dar la batalla, pues. Gracias, Javier. Gracias. Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar presentando una serie de entrevistas. Yo agradezco mucho a Javier que haya aceptado hacer la primera entrevista en esta nueva edición, desde otro ángulo poder platicar, porque, pues lo ha dicho Javier, y lo retomo, pues cada uno podemos abonar o intentar hacer algo desde nuestra trinchera. A mí me gusta platicar con la gente y gracias por platicar hoy con nosotros. Gracias, Héctor.